Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Estamos aquí en otra emisión más de tu programa El arte de ser padres y pues muy ilusionadas, muy contentas con este ya frío que se siente un poco agripadas, ¿no? Pero bueno, muy contentos de estar acompañándote como cada lunes en este programa y pues queriendo tratar también un tema muy importante, Ani, que fíjate que hay una frase que dice la prevención de las adicciones no se hace en la adolescencia, se hace desde la infancia. Entonces vamos a ir aprendiendo qué es una personalidad adictiva, cómo desde pequeños podemos identificar cuando tendemos a comportamientos compulsivos o obsesiones o pues todos los componentes de una personalidad adictiva para poder darnos cuenta qué hay atrás de eso, qué es lo que está sosteniendo, cargando y encontrar otros caminos para salir de lo que estamos viviendo, para salir de estas adicciones y ser más conscientes de cómo tomamos nuestras decisiones en la vida y no que este piloto automático las esté tomando. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días a todos, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes. Y fíjate, Mariana, que este tema es algo que nos preocupa mucho a todos los papás y qué importante eso que dices, que tenemos que estar conscientes que la educación de los hijos y la forma como nosotros vamos reaccionando ante cada situación que vamos viviendo con cada uno de nuestros hijos marca la pauta y la diferencia en cómo ellos van a reaccionar ante los diferentes estímulos que se le vaya presentando en la vida y principalmente, Mariana, ante la presión socialmente de los demás. Ajá, yo creo que uno de los problemas mayores hoy en día es la baja tolerancia a la frustración. Y nosotros como papás, pues yo he estado viendo que en general la forma como estamos educando a nuestros hijos, principalmente ahora las nuevas generaciones, es no le digas nada y déjalo hacer todo en su forma y en su estilo. Y no nos damos cuenta cómo estos chiquitos van creciendo con muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando alguna situación se les presenta en el camino, realmente lo saca completamente de contexto y te das cuenta que tiene muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿cómo va a manejar las situaciones más adelante en la etapa adolescente? Exactamente, ¿no? Todo eso va definiendo el aprendizaje de cómo lidiar con el estrés. Por eso decimos, cada niño es diferente y tenemos que abordarlo desde esas diferencias. Vamos a hablar un poquito de eso, pero también queremos que nos escribas y conocerte, saber desde dónde nos estás escribiendo. Entonces, platícanos un poquito de ti, cuéntanos acerca de quién eres, de dónde nos estás escribiendo, para poder sentirnos más cerca en esta familia del arte de ser padre. Y pues vamos a empezar con este tema también si nos quieren mandar un mensaje de alguna situación que hayas vivido. Pero yo creo que todos, Ani, en este momento del mundo pareciera que todos hemos pasado o estamos en esta parte de desarrollar estas personalidades adictivas, ¿no? Lo primero que vamos a hablar de esto tiene que ver con el temperamento, ¿no? Se ha dicho mucho que el alcoholismo se hereda. Ajá, se hereda de generación en generación, las adicciones, pero muchas veces no entendemos cómo es esto se hereda, ¿no? Hay un componente heredogenético orgánico
Y hay otro que es emocional, que también se van heredando las formas, no nada más cómo funciona tu cerebro. El primero es el cómo funciona tu cerebro. Entonces, el temperamento del niño eh, habla de cómo él reacciona a los estímulos. Ajá. Entonces, desde bebecito, tú puedes darte cuenta que hay un bebé que le cuesta mucho más trabajo calmarse y hay otros bebés que son más rutinarios, que son más tranquilos, que entonces esto está hablando de cómo funciona su sistema nervioso central, cómo él reacciona ante lo que está pasando afuera. Ujú. No es lo mismo un niño que por ejemplo, yo siempre digo, mi hijo sale a la luz y estornuda. Ajá. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central está, de alguna manera, digo, no conozco bien la reacción de por qué es ese estímulo entre la luz y el estornudo, pero está reaccionando de cierta manera. Ujú. En cambio, habrá otros niños que puedan salir a la luz y no sientan esa parte. Igual con los sonidos. Habrá chicos que ante los sonidos no experimenten esa sensación de demasiado, de abrumación, y otros chicos que lo experimenten y por eso los niños chiquitos tienden como a taparse los oídos. Entonces, desde ahí, Ani, estamos hablando ya de un temperamento que va a marcar el qué tanto nos estresamos. No es lo mismo cómo se estresa un niño que no siente, que no es hipersensible, a un niño que es hipersensible. Y muchas veces, Ani, creemos como mamás, y sobre todo primerizas, no tenemos una referencia de qué es lo normal, por así decirlo, en el sentido de cuánto es normal que los niños lloren, cuántos no, y muchas veces nos angustiamos, ¿no? Nos angustiamos al querer calmar a ese niño. Nadie nos enseñó a calmarnos y nosotros tenemos que enseñar a otro a calmar, y entonces esto es muy complejo porque lo que genera el entorno, generalmente cuando los niños tienen este tipo de temperamentos o son hipersensibles y de bebecitos y cuesta mucho trabajo que se calmen, genera angustia. Ajá, lo único que genera es angustia. No le pasará esto, no tendrá esto. Oye, a mí un niño le pasó esto y escuché esto. Y hay tanta presión externa que lo que pasa con la mamá es que siente un nivel de angustia muy alto, Dani. Cuando lo que tiene que aprender ella a poder hacer es sentirse en calma para poder calmar al otro. Y eso es lo complejo. Y esa es la pauta principalmente que nosotros tenemos que identificar y darnos el tiempo de conocernos, porque nosotros como mamá le transmitimos a nuestro hijo todo, es todas nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, todo, cómo estamos, ¿no? Entonces, muchas veces esos niños están alterados porque nosotros se lo estamos transmitiendo. Y como dices tú, en muchas ocasiones esas mamás también son muy sensibles. Entonces, esa alta sensibilidad les hace transmitirle a sus hijos las emociones y la vida de una manera mucho más a flor de piel, ¿no? Y estamos acostumbrados a querer em, resolverle a los hijos para que no sufran, para que ellos no batallen en nada. Y yo les digo, a ver, ¿cómo le estás preparando la carretera a tu hijo en la que va a transitar? ¿Ya le quitaste todos los obstáculos del camino o le has ido poniendo algunas piedritas y algunos obstáculos para que él vaya aprendiendo cómo resolver esas situaciones que se le van presentando en la vida? Sí, entonces valdría la pena que, aprovechemos este momento para poder analizar cómo estamos educando a nuestros hijos y qué herramientas les estamos poniendo para que enfrenten la vida que les está tocando ahora a ellos enfrentar. Y fíjate, esto es por pasos, sí. Si yo lo pensara como en el desarrollo de la personalidad, pensaría por pasos. O sea, ni el primer paso de los 0 a los 6 meses, donde el niño ni siquiera puede verbalizar las cosas, todo lo hace a través de las reacciones. Lo primero que tenemos que hacer es bajarlo del estado de alarma. Lógicamente, cuando él nace, se prende su estado de alarma, ¿no? Porque viene a un mundo incierto con mucha incomodidad y tiene que aprender a calmarse. Entonces, el objetivo que tenemos que hacer en los primeros, yo creo que todo el primer año de vida, primer y cachito, es ayudarlo a calmarse y una rutina que le haga predecible a él
el, los momentos de su vida. Ajá, estas dos cosas van a ser un factor protección muy importante contra una personalidad adictiva, porque entonces el niño puede predecir lo que está pasando. Pero si tengo muchos cambios y hoy duerme en una casa, mañana en otra, o nos movemos mucho, o las horas, entonces cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Y qué difícil porque la mamá tiene que poner toda su atención a eso, a generar esa sincronización con él, ese apego, y poder ayudarlo a traerlo a tu calma, a decir, está bien, aunque sientas hambre, está bien, no pasa nada, aunque te mojaste tu pañal, está bien, yo estoy aquí para ayudarte. Y fíjate que después, en un segundo momento, ahora sí, a partir de los 3, por ahí, 2 años y medio, 3, entonces ahora sí tiene que venir esto que dices de, bueno, de hecho viene solito. Cuando ellos empiezan a caminar, ya viene el reto, ¿no? Empezar a buscar esos retos que cuando ellos ya se sienten seguros empiezan a ir hacia la exploración. Hay un video muy interesante que habla de los niños niños pequeños que tuvieron un apego, una madre, una base segura, y entonces los niños les ponen unos cubitos en la mesa y los niños se ponen a jugar con ellos, ¿no? En cambio, los niños que quedaron tal vez huérfanos o no tuvieron esas bases de apego, les ponen los cubitos en la mesa y los niños están con las manitas así, volteando a ver a los adultos. Ajá, no se permiten hacer esa exploración. Entonces, normalmente los niños empiezan a hacer esa exploración. Y desde ahí, ¿qué hacemos nosotros, Ani? Si realmente les permitimos de una manera segura explorar, o lo que estamos empezando a hacer es al revés, ¿no? No explores porque te puedes caer, te puedes dañar, porque te vas a ensuciar, por muchas cosas. Entonces, al niño que no exploras, definitivamente lo que pasa también es que su nivel de estrés sube, porque no se ve capaz de lograr ciertas cosas. Cada vez que el niño logra algo, agarra, construye, logra caminar, pues entonces él va sintiendo esta reafirmación de que él es más capaz y cada vez necesita menos a su base segura. Ajá. Entonces, si yo no le permito esa exploración, entonces lo que estoy haciendo es sentirse un niño incapaz con miedo. Y una de las bases de la adicción, una de las bases de las emociones que están atrás de las adicciones es el miedo. Entonces, yo desde ahí estoy sembrando esta semilla, ¿no? De esta personalidad retraída o de esta personalidad que le cuesta trabajo tener una buena autoestima. Entonces, por eso, justo a los 3 años, a los 2, 3 años, que empiezan con también este proceso de sentir las emociones y sentir la frustración. Por eso ahí es muy importante esta parte de la frustración, donde no puedan lograr lo que ellos quieren, y entonces ahí está el trabajo de nosotros como mamás, de enseñar de nuevo otra vez a calmarlo. Lo que hiciste en un inicio cuando llegó a este mundo, otra vez tienes que enseñarle, pero ahora ya no es solo tú lo calmas a él, sino tienes que explicarle que, por ejemplo, una técnica para calmarse, simplemente una técnica de regulación emocional, es poder nombrar la emoción. Cuando tu cerebro puede nombrar la emoción, se llama etiquetado afectivo, entonces se conectan ciertas cosas en el cerebro que hacen que la emoción baje. Entonces, de tener un 10 baja a un 8, un 7. Por eso es tan importante verbalizar y nombrar la emoción. Ya es una estrategia de regulación que va a ayudar a tu hijo a poder él solo sentirse mejor. Entonces, qué importante es darles muchas herramientas que hay para enseñarlos a que ellos puedan calmarse, porque si ellos no pueden calmarse, si lo que hacen es que se callan con el miedo, eso no significa calmarse, eso significa no expresar el enojo, la tristeza, un chorro de emociones que pueden estar ahí guardadas, pero no significa calmarse, solo significa que el caos se va hacia el interior, ¿no? Y qué importante es identificar cómo reaccionamos nosotros cuando algo no nos sale como quisiéramos, porque pues la educación realmente es algo que se transmite en la vida diaria, con el ejemplo, con el testimonio de vida. Entonces yo no le puedo decir a un niño, no grites si yo le estoy gritando, ¿no?
Entonces, qué importante es también poder analizar cuáles son nuestras reacciones cuando las situaciones se salen de contexto y cómo hemos ido construyendo ese vínculo con cada uno de nuestros hijos, porque qué importante es conocernos y conocerlos a ellos. Ajá, conocer qué es lo que le está pasando, porque si tú eres una persona muy aprensiva, que de alguna manera sientes muchos temores por cualquier situación, se lo vas a transmitir a tu hijo, ¿sí? Y en la forma como le transmitas eso, le vas a transmitir de alguna forma cómo enfrentar las situaciones y qué inseguridades él va a ir construyendo alrededor del camino por tus miedos que le estás transmitiendo. Y a veces es difícil poder verbalizar lo que sientes. Ayer me decía un chico, es que tengo un pensamiento muy pesimista, siento que no voy a aprender, siento que nada se me pega en la cabeza, siento que no, y yo escuchaba lo que me estaba diciendo y decía, claro, pero qué difícil es verbalizar eso. Él me está hablando desde así, o sea, como su desconfianza hacia él, porque al último ese es el punto, ¿no? Tenemos que preguntarnos, yo manejo tres tipos de confianza. La desconfianza hacia uno mismo, yo confío en mí, que puedo. La desconfianza hacia el mundo, cómo es el mundo que me rodea. Y la desconfianza hacia la vida, ¿no? Entonces, tenemos que analizar cómo estamos proyectando esto en nuestros hijos. Les enseñamos que el mundo, a pesar de lo bueno y lo malo, es un mundo en el que pueden transitar, en el que pueden disfrutar, en el que son capaces de lograr cosas, o les enseñamos que el mundo es un lugar de mucho miedo, donde todo es peligroso, donde no puedes confiar en nadie de otras personas. O sea, ¿qué les enseñamos? Después, confianza en la vida. Les enseñamos que la vida de alguna manera tiene oportunidades, te presenta. Si pones atención puedes darte cuenta de las señales de la vida que te pueden llevar a ciertos lugares, que puedes confiar en la vida, por así decirlo, en la espiritualidad, en todo esta parte de lo que no vemos pero sí creemos, ¿no? Sentido de vida, trascendencia, todo eso. O sea, estamos sembrando eso en nuestros hijos, o lo que estamos sembrando es pura superficialidad, pura, o sea, la vida, cuidado porque te puede dar por atrás siempre. O sea, esa desconfianza en la vida y desconfianza en uno mismo, Ani, también cuando simplemente como papás no tenemos confianza en nosotros, eso lo vamos a proyectar directamente, ¿no? Y te cachas en el momento que dices, chin, o sea, por presión externa, no confié en mí mismo, no dije lo que tenía que decir con mi hijo y entonces cedí. Entonces, qué importante es trabajar estas tres confianzas, porque esto va a ayudar mucho a ver la percepción de tu hijo en el mundo. O si él se siente tan vulnerable que necesita de más cosas para poder salir adelante, ¿no? ¿Cuántos chavos no he escuchado que consumen drogas o alcohol para poder hablar con las demás personas? Es que es la manera en que me puedo abrir, que soy muy introvertido y es la manera en que puedo ir, socializar, abrirme, entonces la tomo. Ajá, la tomo esta manera porque es mi manera, aunque no vemos todos los efectos negativos que tiene esto, en vez de desarrollar habilidades sociales, ¿no? Y por otro lado, también está la situación de aprovechar una reunión para poder tomar en exceso y evadir situaciones que no sé cómo manejarlas. No es nada más el que no sé cómo enfrentar situaciones, sino muchas veces es cómo las evado. Ajá, eso que me está eh, destruyendo la vida porque me duele mucho lo que me está pasando y entonces busco una puerta falsa. Y no hay una sola razón para lo que el adolescente tenga que consumir alcohol o drogas. Realmente lo que pasa es que vive en un entorno en donde muchas veces no sabe manejar la presión, vive en un entorno en donde está de alguna manera siguiendo los mismos patrones que vivió en su casa, que vive en su casa porque ve que sus papás cada fin de semana salen de fiesta o están en la casa y consumen bastante alcohol y entonces eso es lo normal, ¿no? La gente para divertirse o para relajarse necesita
consumir alcohol y el problema no es el consumirlo, sino el no ponerte esos límites para, para sobrellevar las situaciones, ¿no? Y por otro lado también las edades, que cada vez empiezan a una mayor temprana edad en donde no tienen realmente desarrollado la parte frontal del cerebro que les hace tener claridad sobre los juicios, sobre las decisiones, y ahí es donde empieza a salirse todo de contexto. Claro, y es que Ani, o sea, si te fijas, el que evade va a evadir de cualquier manera. Puede ser que tú evadas como adulto en el trabajo. Ajá. Tú trabajas Ujú. todo el día porque necesitas trabajar todo el día, porque tu trabajo es todo el día, porque necesitas pensar todo el día, porque necesitas, ajá. Tú evades de esa manera. Si tú evades la realidad, tu hijo va a evadirla. Solo que ella no va a evadirla en la escuela, ¿verdad? Entonces le va a evadir en las adicciones. Si tú evades la realidad con el celular, ajá, que eso creo que llegó para meternos a todos en esta adicción, ¿no? Sobre todo a las personalidades que somos más adictivas. Entonces, o sea, tú evades la realidad de esta manera con las redes sociales, con el celular, estás evadiendo. Entonces ese es un mecanismo, o sea, el mecanismo es el que se aprende, no cómo, qué utilizas para evadir, sino es el mecanismo que está enseñando es que la vida no es tan interesante como para que yo esté en presencia. Ajá, en el aquí y el ahora. Entonces necesito estar organizando, necesito estar viendo lo de los demás o necesito estar haciendo algo para no evadir mi realidad, porque no puedo con esta realidad, no la estoy disfrutando y no la quiero cambiar, ¿no? Entonces, qué importante es esto, primero analizarnos a nosotros mismos, qué mecanismos de evasión tenemos, qué creemos de nuestra realidad, ajá, de la familia que tenemos, del momento que tenemos, de la economía que tenemos, de todo, para decir, a ver, ¿qué es lo que evado? ¿Qué es lo que tiendo a evadir yo? ¿No? Entonces, esta es una parte muy importante y la otra que dijiste, a ver, yo físicamente les hago este ejercicio, ok, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de consumir drogas y alcohol en un cerebro maduro que en uno que no? Ok, la diferencia es esta, imagínense un coco y una toronja. Ujú. ¿Qué pasa si yo con un martillo le doy al coco? Ajá. Bueno, puede dañarse, pero muy poquito. O sea, realmente ni siquiera es perceptible. Ajá, está duro. Puede con el martillazo. ¿Qué pasa si yo le doy el martillo a una toronja? Ajá, se hunde, se rompe. Ajá. Esa es la diferencia en lo que pasa entre un cerebro cuando empieza a consumir alcohol y drogas en una edad donde todavía no está terminado de madurar. Entonces, ahora sí que hazlo con tu hijo, haz este ejercicio con tu hijo y enséñale que no le quieres arruinar la vida, que enséñale a tu hija que a sus 15 años no va a haber alcohol, no porque le quieras arruinar la socialización y la vida, sino enséñale que eliges tú, es tu cerebro, no es el mío, es el tuyo. ¿Qué decisión vas a tomar tú para poder con la vida? Porque la diferencia entre que la vida después sea más fácil, más disfrutable o más complicada, va a ser Ajá, este momento de decisiones en tu vida y como tú dices, Annie, qué difícil porque a la edad que no tengo mi cerebro maduro, tengo que tomar las decisiones que más van a marcar mi vida, como si empiezo una vida sexual, como si consumo no drogas, como si tomo no alcohol, como si que voy a estudiar, o sea, son las decisiones que van a marcar nuestra vida y a veces las tenemos que hacer en un espacio, ¿no? Neurológico que todavía no está tan claro y cuando hay presión social pues mucho menos. ¿No? Entonces, qué importante es enseñarles esta parte y el por qué tienen que esperar para iniciar el consumo de alcohol y por qué es importante tener cuidado con también iniciar o sea, la parte de las adicciones de las drogas, pero incluso la parte de los aparatos electrónicos y todo eso, porque es tan importante tener cuidado con toda la dopamina que se está generando. Uno es eso, Ani, eso es un proceso. Y otro el proceso es algo que se llama tensión madurativa. ¿Qué significa? Que tiene que ver con lo mismo. Cuando el cerebro está creciendo, ¿cómo madura el cerebro? Hemos escuchado esto
de la maduración cerebral, ¿no? Pero a veces nos cuesta trabajo comprender cómo es la maduración cerebral, no es como el aguacate, que solo se tiene que hacer duro y listo, ¿no? Sino que la atención madurativa significa que cuando tienes un evento emocional, vas a pasar por una curva de tolerancia a la frustración justamente. Ajá. Y después de pasar por esta curva, entonces el cerebro aprende y se adapta, crece. Ujú. Lo que pasa cuando empezamos a consumir alcohol es que tenemos este evento emocional, pero justo nos queremos brincar esta curva madurativa evadiéndola, ya sea consumiendo alcohol, ya sea consumiendo drogas. Entonces, lo que pasa en lo siguiente es un efecto de borrado. ¿Qué significa esto? Como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera ese evento. Ajá. Y entonces es muy interesante, Ani, saber que las personas que son adictas, ajá, que se quedan en la edad mental de cuando iniciaron el consumo. Ajá, porque no hay aprendizaje, no hay madurez. Entonces se quedan inmaduras. Entonces tú puedes ver a una persona de 40 años con con una edad mental de 20. Y después es por eso no puedo con la responsabilidad de un hijo, no puedo con la responsabilidad de un hogar, no puedo con la responsabilidad de mi trabajo, no puedo, claro, porque en mi edad mental realmente tengo 15, porque ahí empezó mi consumo. Ajá, imagínate qué interesante esto, inclusive a la hora de elegir pareja, ¿no? Porque esto te va a ayudar a determinar cómo va a ser tu futuro. Entonces, esto me parece súper importante, Ani, y por eso también es tan difícil salir de las adicciones. Porque con una edad mental de 15 años, aunque tengas 40, tienes todas las responsabilidades de 40, pero no tienes esas habilidades para poder, uno, enfrentar la vida y dos, salir de la adicción, salir de ahí, ¿no? Y principalmente hoy en día, Mariana, que los jóvenes están consumiendo tanto alcohol y también el uso de la droga con esa visión de que es por uso recreativo, que suena muy bonito eso de recreativo, pero no nos damos cuenta cómo a la larga, como lo comentas, afecta. Y nos comentaba el neurólogo en una de las citas con uno de los pacientes y le decía, a ver, tú decides qué tipo de vida y qué calidad de vida quieres tener a los 60 años. Ajá, porque de eso va a depender lo que estás haciendo ahorita. Ahorita que tienes 18, 20 años, como dices tú, qué dramático que a esas edades que no tienes las herramientas ni la madurez, es cuando tengas que tomar esas decisiones y no estás preparado para dimensionar cómo te va a afectar el día de mañana la calidad de vida que vas a tener cuando tengas 50, 60 años, ¿no? Y por otro lado, el que tú te des cuenta que cómo estás viviendo realmente y cómo estás educando a tus hijos, si los estás educando de acuerdo a la edad que tienen. Porque yo no sé por qué vivimos con una prisa de que sea más grande, que sea más Claro, grande, cuando ya claro. entra a la primaria. No, es que cuando cumpla 15 años y qué edad tiene tu hijo, 7. ¿Y por qué estás pensando en los 15 años? Si tiene 7 años, vive sus 7 años a la edad que tiene. No, es que me preocupa lo que vaya a pasar a los 15. No, ahorita no te preocupes. Realmente enfócate en la edad de los 7 años que tiene y qué es lo que le tienes que enseñar ahorita, ¿no? Claro. Porque también cada uno de nosotros como individuos vamos queriendo vivir más pronto, ¿no? Entonces, ¿por qué no disfrutas tus 12 a la edad de los 12, tus 13, tus 15 y no quieras vivir como a los 18? Claro. Ajá. Entonces, vive tu vida de acuerdo a tu edad y no quieras correr porque no la vas a disfrutar. Y por otro lado, analiza qué es lo que estás escogiendo, porque a los 15, 16, 17, 18 años escoges una pareja que es divertida, porque los dos se divierten consumiendo mucho alcohol, que es lo divertido, lo vemos en las fiestas, como se divierten todos los muchachos consumiendo exceso de alcohol, ¿no? Y después así siguen viviendo, ¿no? Y como dices tú, con una madurez de inmadurez, porque no es madurez, una inmadurez permanente que tienen 40 y siguen siendo unos adolescentes, porque Y, así lo viven, y lo, ¿no? lo complicado, Ani, es que como en esa etapa
Aquí nos pregunta Maribel Casillas, nos pregunta a qué edad se puede empezar a consumir, el ser humano puede empezar a consumir el alcohol, ¿no? Pues lo ideal sería ya que esté maduro el cerebro, como a los 20 años, ajá. Sabemos que eso es, a veces no va a ser así, pero también algo muy importante es hasta dónde consumes el alcohol, ¿no? O sea, lo ideal es que no se consuma a los 14, 15, 16, mismo hasta los 18 años, ¿no? Eso es lo ideal. Y que cuando se consuma a los 18 años, se consuma de una manera ocasional, ajá, ocasional y controlada, con límites. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he tenido pacientes que tienen blackouts. ¿Qué son los blackouts? Como en la película, cuando al otro día te despiertas y no sabes qué pasó ayer. Ajá, es como, ay, ¿dónde estaba? Ay, mi celular, ¿dónde quedó? Como toda esta parte. Y lo que pasa con esos blackouts es que ya hay una pérdida neuronal con esos blackouts. O sea, ya estás perdiendo neuronas si vives la vida así. Entonces, lo que se me hace súper complejo es que hay una etapa que es de los 18 a los 25 que le estamos normalizando este tipo de vida en el que salimos todos los fines de semana, nos ponemos pues ahora sí que en un nivel de alcoholismo bastante alto cada fin de semana. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento ahí se está sembrando la adicción. O sea, va a haber chicos que van a salir de la adicción, que quiere decir empiezan una relación de pareja que sea más interesante que solo irme de fiesta, o empiezan un trabajo igual que les interesa mucho y entonces quieren enfocarse en eso, o se casan y tienen hijos, o varios factores que los sacan de ese momento, de ese estilo de vida. Pero a los que ahí sembraron y los que tienen una organicidad, un sistema nervioso específico, una falta de autocontrol, de autogestión, de toma de decisiones, de muchas cosas, o sea, ya ellos ya son alcohólicos cuando se dieron cuenta que sus amigos ya pudieron dejar el alcohol, que ya pudieron dejar las drogas y ellos no. Ajá, ellos no, ya no pueden, aunque quieran en ese momento, si están sumidos en la enfermedad. Ajá, y entonces ya es muy complejo, claro que empiezan a juntarse con otras gentes que están en el mismo punto. Ajá, ¿por qué? Porque necesitan seguir con esas personas que sigan con este estilo de vida para no sentirse que ellos no pueden. Ajá, o sea, para no sentirse que van a tener que ir solos al bar a tomar, okay, ajá, o que tienen que tomar incluso en sus casas, ¿no? Entonces, lógicamente van a La buscar a otras precopa, personas. Ajá, ajá. Mariana, la preocupa que hoy se ha hecho moda de que vámonos reuniendo en tal lado para la precopa y ya después de ahí ya llegan entonados para seguirle y luego por otro lado la presión también de las series que ven ellos en donde continuamente les están mandando esos mensajes de cómo los jóvenes inician su vida sexual, su vida social, el consumir las drogas y el alcohol. Entonces todo esto lo ven como parte de la edad, ¿no? Entonces ya como ya estoy cumpliendo los 15 años, pues ya, mira, ya me toca vivirlo de esta forma, ¿no? Entonces, y yo creo que como papás nosotros también nos tenemos que dar cuenta, como dices tú, cómo ponemos los límites a cada una de las cosas. Y sí es importante también enseñarles a tomar, Claro, ¿no? claro, claro, ¿Por claro. qué? Porque si no, como no han tomado, pues entonces y luego la revoltura que toman, ¿no? Porque empiezan con una cosa y luego yo traje esto y mira, aquí hay esto otro y éntrale aquí la presión social que sienten entre ellos mismos, que ellos mismos se presionan para sentirse parte del grupo por la etapa de la adolescencia. Claro, que enseñarles a tomar, ¿qué significa? Eso es algo muy importante para mí. Uno, no es gracioso que le den a sus hijos pequeños alcohol, o sea, no tienes la Mm. menor idea del impacto que hay en el cerebro de eso. Entonces, no es gracioso que al niño de 5 años le dé un traguito de cerveza. No, no, o sea, entonces darle una fumada de cigarro al niño de 5 años para ver que no es adecuado. Ajá. Enseñar a tomar significa
número uno, dar información a los hijos sobre el alcohol y sobre las consecuencias significa no estigmatizar, no meter en un tabú tampoco el tema del alcohol, ¿no? Sino, o sea, yo creo que también uno enseña a tomar a los hijos, depende de cómo toma uno. Ajá, con ese Ujú. ejemplo, con esa realidad, con los pies en la tierra, de decir, te vas a enfrentar a este riesgo y, y también en la edad adecuada, ¿no? Porque en la edad adecuada, o sea, la familia tiene que tener esa congruencia de decir, ¿sabes qué? Estás ya en una edad donde puedes consumir alcohol, entonces, o sea, tienes que aprender a consumirlo de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Fíjate todo lo que tenemos que entrenar antes de que llegue este momento, Ani, porque si tu hijo no se puede poner límites en los videojuegos, no se puede poner límites en la comida, no se puede poner límites, cuando llegue este momento no se va a poder poner límites, o sea, es imposible que creas en cumplir sus responsabilidades, no se va a poder poner límites, es imposible, esto no sé, pero fíjate, desde conciencia corporal, ajá, si yo recuerdo que yo puedo decirte qué siento en mi cuerpo cuando tomo mi primer vaso de alcohol que esté consumiendo, ¿no? Te puedo decir, o sea, lo siento fisiológicamente, siento cómo se van relajando mis músculos, ajá. Entonces, qué importante es tener esta conciencia corporal, porque hay muchos chicos que dicen, o sea, no me di cuenta cuando era suficiente. Ajá, y entonces termino descontrolada, termino perdiendo la conciencia porque no tengo esta conciencia corporal que me enseña a darme cuenta cuándo es suficiente comida, cuándo es suficiente, cuándo tengo sueño, qué hago cuando estoy irritable, escuchar mi cuerpo, lo que me está diciendo suficiente. Ajá. Entonces todas las habilidades que se tienen que ir generando a la hora no es nada más decir no, no es nada más nunca consumir, no es nada más, sino es poder entender el reto en que te estás enfrentando y poder darles herramientas para que vayan pudiendo manejar las situaciones tanto a nivel social como a nivel de consumo. Y qué importante esto que mencionas, Mariana, principalmente lo del ejemplo que nosotros les damos, porque ellos ven cómo nosotros manejamos las situaciones. Y también hemos tenido pacientes en donde ellos mismos dicen, yo sufrí tanto el alcoholismo de mi padre que no consumo nada de alcohol, Claro, claro, ¿no? Porque yo no quiero repetir la misma historia. claro. Ujú. Ujú. Lo que también se ve lo contrario, ¿no? Yo vi a mi papá tomando todos los días, se me hizo que era lo más normal y yo hago lo mismo y ahora ya no sé cómo bajar mi nivel de consumo de alcohol, ¿no? O vivo en un lugar, como me está tocando ver a alguno de mis pacientes, que en los lugares chiquitos es muy común que consuman alcohol, que la única manera de divertirnos es consumir alcohol y todos consumen a la par, Claro. ¿no? Y llega un momento en que ya la euforia y el placer que estoy sintiendo ya no lo siento igual, entonces cada vez consumo más y más y más, ¿no? Exactamente, eso quiere decir afecta el estado de hedonia, de placer de las personas. Eso quiere decir normalmente necesito más para consumir, ajá. Y entonces me quito, yo siempre les digo, a ver, ¿qué pasaría si les digo que aquí tengo el mejor chocolate del mundo, ¿no? ¿Y quién lo quiere? Y todo, yo, ajá. Pero el punto es que si tú comes el mejor chocolate del mundo, te arruinan los demás chocolates toda tu vida. Ajá, y a veces no pensamos en eso, así son las drogas, justamente así. Lo que vas a experimentar, lo que vas a sentir es un exceso de placer que va a arruinar tu vida, una vida que necesita un equilibrio entre el placer y el esfuerzo, ¿no? Entonces, fíjate, también tenemos que trabajar con nuestros hijos en la cultura del esfuerzo, entender que la incomodidad es parte de la vida, igual que la alegría y la tristeza, y que si no aprendes a hacerte interesante las incomodidades, entonces vas a buscar evadirlas, ¿no? ¿Cómo te las haces interesantes? Un ejemplo muy burdo es tienes que lavar los platos, ¿qué vas a hacer? Pues poner la música que te gusta y entonces empiezas a hacerte interesante las incomodidades, ¿no? Y eso va ayudando a que puedas con las cosas que no te gustan tanto. Otra manera, otra forma, hacer siempre primero lo más difícil, ajá, del día,
lo que tengas que hacer en el día, siempre haz lo más complicado, lo que menos te gusta, lo que más te cueste trabajo al principio. Eso te va a ayudar muchísimo a poder gestionar las incomodidades de la vida. Y si te fijas, seguimos haciendo, Ani, lo que hacíamos de bebés, lo que primero tienen que hacer nuestros padres con nosotros y después nosotros tenemos que aprender a hacerlos con nosotros mismos, que es gestionar las incomodidades de la vida, ¿no? Así es, Mariana. Y fíjate, una cosa que me preocupa con el tema de las drogas y el alcohol es que hoy en día los jóvenes se sienten aburridos y ante el aburrimiento no saben qué hacer, haz de cuenta, no lo toleran. Y entonces es una forma también de poder escaparse de la realidad y de ese sentimiento de apatía, de aburrimiento, de no tolero esto, ya no le encuentro sentido a mi vida y entonces busco una salida. Y esa puerta falsa, pues, es el uso del alcohol y las drogas, ¿no? Y ahorita estamos viendo que cada vez consumen cosas más fuertes, como el uso del fentanilo, porque eso es algo muy grave, ¿no? A mí me ha tocado con pacientes en Estados Unidos que ya están usando el fentanilo porque es algo que Seda. reacciona mucho más rápido. Ujú, Ajá, ujú. su reacción es mucho más rápida que otras drogas. Y el problema es el inicio con la marihuana porque ya luego vas escalando este, con otras drogas más fuertes. ¿Por qué? Porque ya los síntomas pues ya no son los mismos, ¿no? Claro, ¿y quieres enseñarle a tu hijo el peligro de las drogas? Sí, hay videos, sí, hay información. Llévalo a hacer servicio social a una casa de adicciones. Llévalo a que vea lo que son las drogas, lo que causa las drogas. Porque, a ver, si viéramos a los chicos prenderse fuego, ajá, diríamos, no, pues los chicos quieren lastimarse, me queda claro. Ajá. Pero los chicos no quieren lastimarse, pero no tienen la información que escuchan a su alrededor, que ven en redes sociales, pero hay que llevarlos a la información real, ¿no? A la que está ahí en la realidad. Entonces hay que acercarlos a que hagan servicio social y que enfrenten lo que significa vivir en medio de las drogas, ¿no? Número uno eso, Ani, y dos, hay que crear conciencia de que cuando tú consumes drogas también participas en un mundo. Ajá, también eres parte de eso, eres el consumidor, o sea, el mundo está hecho ahí por ti. Ajá. Entonces, uno no puede quejarse de la violencia que vivimos, del pues tan grande, inmenso que es este mundo de las drogas, esta parte de cómo se consumen, cómo se viven, todo. No nos podemos quejar porque estamos siendo parte de eso. Entonces, o sea, que si no es por el daño que te hace a tu cuerpo, ajá, realmente quieres ser parte de ese mundo. Ajá, realmente estás contribuyendo a que eso siga y se fomente. Entonces, porque podemos estar muy enojados con el gobierno, muy enojados con todo nuestro alrededor, con la violencia, con todo, pero no nos damos cuenta que estamos formando, contribuimos. Imagínate, es como si llegaran y te dijeran, oye, mañana quieres contribuir para que esto siga así, tú digas, sí, contribuyo, ahí está mi dinerito, ¿no? Estamos contribuyendo y estamos tan lastimados socialmente por eso. Entonces, ¿qué es importante? Es crear la congruencia de decir, y es lo mismo con la pornografía, es decir, yo no quiero contribuir a ese mundo. Ajá. Yo quiero un mundo en paz, de paz, no un mundo lleno de violencia y evasiones. Entonces, hay que crear esta conciencia con nuestros hijos. Y por otro lado, conservar la salud y hacerle ver que cuide su salud, que él que tiene una buena salud, que tiene la capacidad de pensar, de sentir, de actuar, de ser libre, cuide su salud porque hay otras personas que no nacieron con ese privilegio, ¿no? Claro. Y que él puede destruir su cerebro como otras personas que tienen alguna lesión a nivel cerebral y que no se vale, ¿no? Que no se vale, que no mida las consecuencias y que tienen que aprender a controlar esa rebeldía de esa etapa de la adolescencia, en donde muchas veces por el enojo reacciono de una manera tan impulsiva que no mido las decisiones que tomo y después con los años te arrepientes de no haber tomado otras
decisiones ante situaciones muy inmaduras que les tocó vivir por no tener ese control, ¿no? Claro, y que no es fácil, Ani, no es fácil salir de depresiones, no es fácil salir de trastornos de ansiedad, que eso es lo que te va a dejar el consumo de drogas. No es fácil eso, y si no tenemos todas las habilidades, entonces vamos a caer en eso. ¿Qué necesidad de llegar a caer en eso por la presión social y por evadir los problemas que podemos resolver en ciertas cosas? Si no, solo vas a acumular uno, otro, y va a ser mucho más complicado resolverlos todos 5 años después que ir resolviendo de problema, de situación en situación. Entonces, vamos enfocándonos en eso es algo muy importante, y darle las herramientas a nuestros adolescentes que realmente necesitan. Muchas gracias a Maribel, que nos escribe, a Felipe y a todas las personas, Ani, que estuvieron con nosotros el día de hoy en el programa. Recuerden compartirlo, recuerden entrar a la página de Facebook El Arte de Ser Padres y unirse con nosotros. Y pues muchas gracias por estar el día de hoy. Vamos dejando de evadir. Si tú te diste cuenta que sí estás preocupado por la adicción que pueda vivir en algún momento tus hijos, pero que tú evades la vida en el celular, evades la vida queriendo, limpiando tu casa, evades, o sea, que te cueste trabajo disfrutar la realidad en la que vives, entonces empieza trabajando por ahí. Y eso va a ayudar mucho a tu familia, a tus hijos, a poder no evadir y aprender que no hay problemas. Hay situaciones a resolver que son diferentes. Ajá. Eso ya te pone en un enfoque, en un estado diferente para solucionar las cosas. Así es, Mariana, pues tenemos esa oportunidad de poder conectar con nuestros hijos de forma diferente, porque también estamos viendo adolescentes en mucha soledad, ajá, metidos en sus cuartos, metidos en la computadora, en los juegos, evadiendo de mil maneras, y nosotros pues ya los dejamos porque ya los vemos muy altos, ¿no? Claro. No te digo, los vemos grandes, pues grandes de tamaño, pero realmente no maduros. Entonces, pues manos a la obra y no dejemos que esto se nos vaya de las manos. Exactamente, a trabajar en esto, a conectar, a aprender a generar oxitocina, dopamina, todos estos neurotransmisores que generan las drogas, aprender a generarlos naturalmente con cosas positivas y con un enfoque de autocuidado desde niños, desde el por qué no comer tantos dulces, tanta chatarra, por qué no estar con las pantallas todo el día, por qué no, desde el amor hacia uno mismo, desde el autocuidado. Esos son factores de prevención que van a ayudar mucho a tu familia a no caer en las drogas cuando llegue el momento de decidir experimentarlas o no. Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, y recuerden, nos vemos el próximo lunes. Gracias también desde Parral, Chihuahua, a Radio Familia, que también nos transmiten por ahí, y a Valora Radio. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Si te diste cuenta que necesitas ayuda, escríbenos al 0152 33 14 54 03 32. Ahí estará Claudia para que inicies un proceso. Ya son muchas personas de muchos países distintos, mexicanos en otros lados, el que deciden cambiar su vida. Y a veces, de verdad que no sabemos todo lo que nos alivia. Si no sabes cómo manejar los conflictos, el estrés de la vida diaria, simplemente hablándolo, abriéndote y reservando 1 hora del día a la semana para ti, para escuchar qué sientes y que te acompañen en esa escucha, pues entonces eso ya es algo muy positivo. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Gracias, Mariana. Les deseo un excelente inicio de semana. Y nos vemos el próximo lunes en tu programa, El Arte de Ser Padres. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.